Hoy en día, el procesamiento del lenguaje natural tiene un papel muy importante en nuestras vidas, ya que consiste en transformar a través de ciertos avances tecnológicos el lenguaje natural en un lenguaje formal, como el de la programación, el cual las computadoras pueden procesar y así no son útiles para la comunicación entre máquinas y personas. En el campo de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural es la principal tarea de la lingüística computacional, ya que funciona como un análisis automático sobre cualquier tipo de texto, permitiendo así clasificar, organizar, buscar o descubrir información no explícita, agilizando tareas que se realizan manualmente e identificando los elementos más relevantes de un escrito. El procesamiento del lenguaje natural es un campo de conocimiento que mezcla tanto las tecnologías de la ciencia computacional como la lingüística aplicada y que lo que pretende conseguir es que una máquina comprenda lo que expresa una persona mediante el uso de una lengua natural, sea cual sea la lengua materna de esta persona. Estas podrían ser español, inglés, portugués, chino, japonés o cualquier otro idioma que maneje. El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina con una larga trayectoria. Nace en la década de 1960 como una subárea de la inteligencia artificial y la lingüística, con el objeto de estudiar los problemas derivados de la generación y comprensión automática del lenguaje natural. La traducción automática, por ejemplo, ya había nacido a finales de la década de los 40, antes de que se acuñara la propia expresión inteligencia artificial. En sus orígenes, sus métodos tuvieron gran aceptación y éxito. No obstante, cuando sus aplicaciones fueron llevadas a la práctica en entornos no controlados y con vocabularios genéricos, empezaron a surgir multitud de dificultades. Entre ellas, pueden mencionarse, por ejemplo, los problemas de polisemia y sinonimia, los cuales se refieren a palabras que significan lo mismo o se escriben igual. En los últimos años, las aportaciones que se han hecho desde este dominio han mejorado sustancialmente, permitiendo el procesamiento de ingentes cantidades de información en formato texto, con un grado de eficacia aceptable. Muestra de ello es la aplicación de estas técnicas como una componente esencial en los motores de búsqueda web, en las herramientas de traducción automática o en la generación automática de resúmenes. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural? Pues bueno, el procesamiento del lenguaje natural funciona a través del aprendizaje automático. Los sistemas de aprendizaje automático almacenan las palabras y las formas en que se combinan, al igual que cualquier otra forma de datos. Frases, oraciones y a veces libros completos se incorporan en los motores, donde se procesan según las reglas gramaticales, los hábitos lingüísticos de la vida real de las personas o ambos. La computadora luego usa esta información para encontrar patrones e interpolar lo que viene después. Pero para entender mejor este tema debemos empezar con una definición simple. Lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Por tanto, el lenguaje natural se utiliza a diario como un medio de comunicación entre humanos. El castellano, el inglés o el francés son ejemplos de lenguaje natural. Poseen una sintaxis y una gramática, y cumplen con los principios de economía y optimización. A pesar de que contienen muchas ambigüedades, han evolucionado junto a la humanidad. Las lenguas han sido creadas entre todos. Por el contrario, los lenguajes formales se utilizan para transferir información sin dejar lugar a ambigüedades. Algunos ejemplos de lenguas formales son las matemáticas, XML, SQL y PHP. Los ordenadores pueden tratar los lenguajes formales sin problemas, pero uno de sus principales retos es entender el lenguaje natural. Con este propósito, hay un área informática dedicada a la interpretación entre estos ordenadores y las lenguas habladas por los humanos, denominada procesamiento del lenguaje natural. Para complementar esta información, definiremos el lenguaje formal, el cual es aquel que el hombre ha desarrollado para expresar las situaciones que se dan en específico en cada área del conocimiento científico. Las palabras y las oraciones de un lenguaje formal son perfectamente definidas. Pueden ser utilizados para modelar una teoría de la mecánica,
física, matemática, ingeniería eléctrica o de otra naturaleza, con la ventaja de que en esta toda ambigüedad es eliminada. En matemáticas, lógica y ciencias de la computación, un lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir estos símbolos están formalmente especificados. Al conjunto de estos símbolos primitivos se les llama alfabeto o vocabulario, y al conjunto de las reglas se lo llama la gramática formal o la sintaxis. A una cadena de símbolos formada de acuerdo a la gramática se le llama una fórmula bien formada o palabra de lenguaje. Y estrictamente hablando, un lenguaje formal es idéntico al conjunto de todas sus fórmulas bien formadas. A diferencia de lo que ocurre con el alfabeto, que debe de ser un conjunto finito, y con cada fórmula bien formada, que debe de tener una longitud también finita, un lenguaje formal puede estar compuesto de un número infinito de fórmulas bien formadas. Algunos de los objetivos del lenguaje formal son facilitar la comunicación con la computadora para que los usuarios no especializados en la materia puedan acceder a la inteligencia artificial, así como modelar los procesos cognitivos involucrados en la comprensión del lenguaje para diseñar sistemas que realicen tareas lingüísticas complejas, como la traducción, los resúmenes de texto, la recuperación de información, entre otras cosas. Hablando de los lenguajes formales, un lenguaje formal es el lenguaje de programación. Es un lenguaje formal definido como un conjunto de elementos, componentes léxicos, organizados a través de constructores, reglas gramaticales, que permiten escribir un programa y que éste sea entendido por el computador y pueda ser trasladado a computadores similares para su funcionamiento en otros sistemas. Un programa es una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo específico. Un lenguaje de programación está formado de un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. El proceso por el cual se escribe, se prueba y se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático, a este se le llama programación. Es un idioma artificial diseñado para expresar acciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Un lenguaje de programación se basa en dos elementos muy importantes, la sintaxis y la semántica. La sintaxis, que se encarga del orden correcto de los componentes léxicos, mientras que la semántica se encarga de cada oración del lenguaje de programación, utilizado para que tenga un significado correcto. En otras palabras, el procesamiento del lenguaje natural es un campo de la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística de ordenadores que se ocupa de las interacciones entre los ordenadores y los lenguajes humanos. Es una actividad informática en la cual las computadoras analizan, entienden y generan lenguaje natural. Esto incluye la automatización de cualquiera o todas las formas lingüísticas, actividades o métodos de comunicación, como conversación, correspondencia, lectura, composición escrita, publicación, traducción, lectura de labios, etc. De hecho, el procesamiento del lenguaje natural es uno de los aspectos del aprendizaje automático, Big Data e inteligencia artificial, que tiene el potencial de verdaderamente cambiarlo todo. Algunas de las ventajas que nos ofrece el procesamiento del lenguaje natural son el análisis de gran escala. En el procesamiento del lenguaje natural ayuda a los sistemas a comprender y analizar automáticamente grandes cantidades de texto, sea semiestructurado o no estructurado. Aquí en esta parte podríamos estar hablando de comentarios en redes sociales, diferentes tipos de gestión documental, tickets de atención al cliente, reseñas de clientes o informes de noticias. También nos ayuda con los procesos automatizados rápidos y en tiempo real. Las herramientas impulsadas con el procesamiento del lenguaje natural ayudan a las máquinas a aprender, a ordenar, a clasificar y a estructurar información con poca o ninguna interacción humana. Todo ello de manera rápida, eficiente, precisa y sin interrupciones.
estando estos sistemas disponibles las 24 horas del día. Otra de las ventajas es que es flexible para adaptarse a un negocio. Los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural se pueden adaptar a las necesidades y criterios de su industria y compañía, como podría ser el caso del lenguaje complejo y específico en un sector, o también para corregir las palabras mal utilizadas. A pesar de estas variadas ventajas, también existen algunas desventajas. Pero la más importante de todas es que su uso también presenta limitaciones, porque la computadora tiene una limitada comprensión del lenguaje. Por ejemplo, el usuario no puede hablar sobre entendidos, ni introducir nuevas palabras. Realmente lo que constituye en ventaja para la comunicación humana se convierte en problema a la hora de un tratamiento computacional, ya que implican conocimientos y procesos de razonamiento que aún no sabemos ni cómo caracterizarlo ni cómo formalizarlo. Pero ya hablamos mucho sobre el lenguaje. Lo importante aquí es, ¿para qué nos sirve? Por esto mismo les hablaremos de las aplicaciones. Una de estas sería recuperación de la información. Un claro ejemplo sería cuando una persona busca en una computadora. Entonces, la computadora busca y le dice qué es lo que tiene referente al tema. También se utiliza para la extracción de información y resúmenes. Los nuevos programas deben tener la capacidad de crear un resumen de un documento basándose únicamente en los datos proporcionados, utilizando un análisis detallado del contenido y no solo truncando las primeras líneas de los párrafos. Por otro lado, también tenemos la resolución cooperativa de problemas. La computadora debe tener la capacidad de cooperar con los humanos para la solución de problemas complejos, proporcionando datos e información, incluyendo también la demanda de información por parte del ordenador al usuario, debiendo existir una excelente interactividad entre el usuario y la computadora. Otro ejemplo importante es el reconocimiento de voz. Esta es una de las aplicaciones que más éxito han obtenido en la actualidad, ya que las computadoras de hoy ya tienen esta característica. El reconocimiento de voz puede tener dos posibles usos: para identificar al usuario o para procesar lo que el usuario dice, existiendo ya programas comerciales que son accesibles por la mayoría de los usuarios. Pero no son los únicos. Tenemos también síntesis de discurso, análisis del lenguaje, comprensión del lenguaje, reconocimiento del habla, síntesis de voz, generación de lenguajes naturales. Pero una de las aplicaciones más importantes del procesamiento del lenguaje natural es la traducción automática. Esta se refiere más que nada a la traducción correcta de un lenguaje a otro, tomando en cuenta lo que se quiere expresar en cada oración y no solo palabra por palabra. Es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. La traducción automática simplemente sustituye las palabras de un idioma al otro. Pero es obvio que este procedimiento rara vez da lugar a una traducción buena, pues no existe una correspondencia biounívoca entre el léxico y las diversas lenguas. Otra aplicación de suma importancia es el sistema de búsqueda de respuesta. Estos sistemas tienen como objetivo responder de manera automática a las preguntas de un usuario expresadas en lenguaje natural. Otra de las aplicaciones que tienen una gran importancia es el análisis de sentimientos. Este es el proceso que determina el tono emocional detrás de una serie de palabras. La herramienta del análisis de sentimientos es una técnica automatizada para extraer información significativa de los clientes, relacionada con sus actitudes, emociones y opiniones. Esta aplicación se utiliza mayormente en las redes sociales, ya que va dependiendo de las cosas que compartas o pongas. Es como analiza tus sentimientos y en algunos casos puede ser de gran ayuda para las personas que necesitan apoyo. En cuanto al sistema de procesamiento del lenguaje natural, existe una arquitectura, la cual se conforma por 5 pasos. Primero, el usuario le expresa a la computadora qué es lo que desea hacer. Luego de esto, la computadora analiza las oraciones proporcionadas en el sentido morfológico y sintáctico, es decir,
si las frases contienen palabras compuestas por morfemas y si la estructura de las oraciones llega a ser correcta. El siguiente paso es analizar las oraciones semánticamente, saber cuál es el significado de cada oración y asignar el significado de estas a expresiones lógicas, las cuales son cierto o falso. Una vez realizado el paso, el siguiente paso es hacer el análisis pragmático de la instrucción. Una vez analizadas las oraciones por separado, se analizan todas juntas, tomando en cuenta la situación de cada oración. La computadora ya sabe qué es lo que va a hacer, así que obtiene con esto la expresión final. Una vez teniendo la expresión final, el siguiente paso es la ejecución de la misma, para obtener así el resultado y poder proporcionárselo al usuario. Esta arquitectura está basada en niveles, como el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. El nivel fonológico trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que representan. Por otro lado, la función del nivel morfológico consiste en detectar la relación que se establece entre las unidades mínimas que conforman una palabra, como pueden ser reconocimientos de sufijos o prefijos. Este nivel de análisis mantiene una estrecha relación con el léxico. Normalmente el léxico solo contiene la raíz de las palabras con formas regulares, siendo el analizador morfológico el que se encarga en determinar si el género, número o flexión que componen el resto de la palabra son adecuados. En cuanto al nivel sintáctico, tiene como función etiquetar cada uno de los componentes sintácticos que aparecen en la oración y analizar cómo las palabras se combinan para formar construcciones gramaticalmente correctas. El resultado de este proceso consiste en generar la estructura correspondiente a las categorías sintácticas formadas por cada una de las unidades léxicas que aparecen en esta oración. En el caso del nivel semántico, en muchas aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, los objetivos del análisis apuntan hacia el procesamiento del significado. En los últimos años, las técnicas de procesamiento sintáctico han experimentado avances significativos, resolviendo con ello los problemas fundamentales. Sin embargo, las técnicas de representación del significado no han obtenido los resultados deseados, y numerosas cuestiones continúan sin encontrar soluciones satisfactorias. Definir qué es el significado no es una tarea sencilla, y puede dar lugar a diversas interpretaciones. A efectos funcionales para facilitar el procesamiento, la modularidad es una de las propiedades más deseables. Haciendo uso de esta concepción modular, es posible distinguir entre el significado independiente y el significado dependiente del contexto. El primero, tratado por la semántica, hace referencia al significado que las palabras tienen por sí mismas sin considerar el significado adquirido según el uso en una determinada circunstancia. La semántica, por tanto, hace referencia a las condiciones de verdad de la frase, ignorando la influencia del contexto o las intenciones del hablante. Por otra parte, el componente significativo de una frase asociado a las circunstancias en que ésta se da es estudiado por la pragmática y conocido como significado dependiente del contexto. Atendiendo al desarrollo en el proceso de interpretación semántica, es posible optar entre múltiples pautas para su organización. En referencia a la estructura semántica que se va a generar, puede interesarnos que exista una simetría respecto a la estructura sintáctica, o por el contrario, que no se dé tal correspondencia entre estas. En el primer caso, a partir del árbol generado por el análisis sintáctico, se genera una estructura de este tipo, con las mismas características, sobre la cual se realiza un análisis sintáctico. En la estructura generada por la sintaxis, se produce un curso de transformaciones sobre las cuales se genera la representación semántica. Cada una de las dos opciones anteriores puede implementarse de forma secuencial o de forma paralela. En la interpretación secuencial, después de haber finalizado la fase de análisis sintáctico, se genera el análisis semántico. En cambio, desde un procesamiento en paralelo, el proceso de análisis semántico no necesita esperar a que el analizador sintáctico haya acabado toda su tarea,
sino que puede ir realizando el análisis de cada construyente cuando éste ha sido tratado en el proceso sintáctico. Finalmente, en combinación con cada una de las opciones anteriores, podemos escoger un modelo en el que exista una correspondencia entre reglas sintácticas y semánticas. O, contrariamente, podemos optar por un modelo que no cumpla tal requisito. En caso afirmativo, para cada regla sintáctica existirá una regla semántica. El significado es representado por formalismos. El léxico proporciona el componente semántico de cada palabra en un formalismo concreto, y el analizador semántico lo procesa para obtener una representación del significado de la frase. El nivel pragmático añade información adicional al análisis del significado de la frase en función del contexto donde aparece. Se trata de uno de los niveles de análisis más complejos, la finalidad del cual es incorporar al análisis semántico la aportación significativa que pueden hacer los participantes, la evolución de discurso o la información propuesta. Incorpora asimismo información sobre las relaciones que se dan entre los hechos que forman el contexto y entre diferentes entidades. Uno de los grandes problemas del procesamiento del lenguaje natural se produce cuando una expresión del lenguaje natural posee más de una interpretación. Es decir, cuando el lenguaje del destino se le puede asignar dos o más expresiones distintas. Este problema de la ambigüedad se presenta en todos los niveles del lenguaje, sin excepción. Un ejemplo de esto es: Mario vio a María con el telescopio, o Mario vio a María con el telescopio. En apariencia, este problema es demasiado sencillo, pero en realidad es uno de los más complicados y que más complicaciones ha dado para que el lenguaje de procesamiento natural pueda desarrollarse por completo, ya que, al presentarse en todos los niveles del lenguaje, se tienen que desarrollar programas en lenguaje formal para solucionarlos en cada caso. En cuanto a minerías, tenemos la minería de datos. La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Empleando una amplia variedad de técnicas, puede utilizar esta información para incrementar sus ingresos, recortar costos, mejorar sus relaciones con clientes, reducir riesgos y más. Es el proceso de hurgar en los datos para poder descubrir conexiones ocultas y además predecir tendencias futuras. Conocido algunas veces como el descubrimiento de conocimientos en bases de datos, el término minería de datos no se acuñó sino hasta la década de 1990, pero su base comprende tres disciplinas científicas entrelazadas: la estadística, que es el estudio numérico de relaciones de datos; inteligencia artificial, inteligencia similar a la humana exhibida por software y o máquinas; y machine learning, algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones. Lo que era antiguo es nuevo otra vez, ya que la minería de datos continúa evolucionando para igualar el ritmo del potencial, sin límites del Big Data y poder de cómputo asequible. En la última década, los avances en el poder y la velocidad de procesamiento nos han permitido llegar más allá de las prácticas manuales, esas tediosas y que toman demasiado tiempo al análisis de datos. Rápido, fácil y automatizado. Cuanto más complejos son los conjuntos de datos recopilados, mayor es el potencial que hay para descubrir insights relevantes. Los comerciantes detallistas, bancos, fabricantes, proveedores de telecomunicaciones y aseguradoras utilizan la minería de datos para descubrir relaciones entre todas las cosas, desde precios, promociones y demografía hasta la forma en la que la economía, el riesgo, la competencia y los medios sociales afectan sus modelos de negocios, de ingresos, de operaciones y relaciones con los clientes. Dentro de estas minerías encontramos la minería de textos. La minería de textos busca extraer información útil e importante de formatos de documentos heterogéneos, tales como páginas web,
correos electrónicos, medios sociales, artículos de revista, entre muchos más. Esto se hace mediante la identificación de patrones dentro de los textos, tales como tendencias en el uso de las palabras, la estructura sintáctica, entre otros. Existen herramientas para el procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo un programa para aprender idiomas que es producido por Rosetta Stone. Esta es una empresa estadounidense de software de tecnología educativa que desarrolla software de lenguaje, alfabetización y acondicionamiento cerebral, mejor conocido por sus productos de aprendizaje de idiomas. En 2013 la compañía se expandió más allá del idioma hacia la tecnología de la educación con sus adquisiciones de LightMocha, Lexia Learning, FeedBrains y Tell Me More. Por otro lado tenemos la biblioteca Apache OpenNLP. Es un kit de herramientas basado en aprendizaje automático para el procesamiento de textos en lenguaje natural. Admite las tareas de procesamiento del lenguaje natural más comunes, como detección de idioma, tokenización, segmentación de oraciones, etiquetado de parte del discurso, extracción de entidad con nombre, fragmentación, análisis y resolución de correferencia. El procesamiento del lenguaje natural tiene gran relevancia en nuestra vida. Algunas de sus aplicaciones en el mundo son Google Traductor. Hasta el año pasado, Google podía traducir automáticamente 108 idiomas en su plataforma, tanto en voz como en texto. Con el paso del tiempo, Google ha podido mejorar los alcances de las herramientas al mejorar su capacidad de comprender algunos juegos de palabras, metáforas e intenciones, aunque está todavía lejos de ser perfecto. Detección de spam en el correo electrónico. Las palabras claves son las que permiten que el sistema de un correo electrónico logre clasificar ciertos mensajes como no deseados, además de realizar un análisis de seguridad en búsqueda de software que tiene potencial de dañar un dispositivo o robar información sensible. En lo que también permite que ya puedas clasificar tu correo en favoritos, publicidad o social, tal como lo hace Gmail para una mejor gestión de tus mensajes. Resultados de búsqueda. ¿Recuerdan cuando hacíamos una consulta en un motor de búsqueda y nos arrojaba resultados que no se relacionaban con lo que queríamos? El procesamiento del lenguaje natural ha cambiado eso a lo largo del tiempo, conforme logra una mejor comprensión del modo en que nos comunicamos y cómo se relacionan ciertos términos. No se trata solamente de la popularidad de la palabra, sino también de lo que se desea eliminar de los resultados. De ahí que puedas consultar alrededor de una keyword, como pastor alemán, y decir que se excluye la información relacionada con la raza de perros. Por otro lado, ya es posible que los motores de búsqueda comprendan mejor la intención de las consultas. Lo nota cuando te equivocas en una letra o quizás en la escritura de un nombre que no sabes cómo se escribe del todo. Y el buscador te corrige y muestra la escritura correcta, con la opción de presentar los resultados con el término o frase que se ingresó originalmente. ¿Y cuando se trata de imágenes o videos? Para esto sirven los alt text, que describen las imágenes con precisión para dos razones principales: que las personas con problemas de visión sepan de qué se trata el archivo multimedia que acompaña un texto que lee en su dispositivo gracias a la síntesis de texto a voz, y para que los buscadores detecten mejor el contenido y lo relacionen con las consultas de los usuarios. Otra aplicación es la entrega de contenidos relevantes, como cuando Twitter le pide a sus nuevos usuarios que indiquen sus intereses para mostrar recomendaciones de hashtag o perfiles para seguir cuando inician actividades en la red social. Como el algoritmo de muchas plataformas también tienen mucho que agradecerle al procesamiento del lenguaje natural, ya sea Amazon, Netflix o Facebook. Por otro lado, también está el análisis de mercado y creación de públicos objetivo. Detrás de esto existe una mancuerna ideal entre el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial.
Es lo que permite que los equipos de venta, marketing y atención conozcan el recorrido que tiene cada uno de los clientes o prospectos a hacer. Todo está clasificado para que cada quien reconozca cuál es el siguiente paso en su ciclo basado en el cliente y así reciba la información o el seguimiento oportuno. Así como existen estas aplicaciones en el mundo, también tenemos aplicaciones en cuanto a México. Marketing digital basado en datos. Data Driven Marketing o el marketing basado en datos es la base de las estrategias publicitarias de hoy en día y es un requisito si se desea ofrecer la experiencia personalizada que los consumidores exigen hoy en día. Pero, ¿qué significa para tu negocio y cómo puedes aprovecharlo? Esto puede llegar a beneficiar la organización y las formas en que se puede implementar en las propias campañas. Por otro lado, se utiliza también como una solución para detectar noticias falsas sobre la 4T en México. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de importancia relativa. Uno de los éxitos de las redes sociales es la facilidad de comunicación y el impacto en distintas actividades que obedecen a los intereses individuales y grupales. Estos intereses pueden identificarse como el deseo de compartir noticias, eventos, sucesos, o bien pronunciarse en la red a través de opiniones, descuidando muchas veces la veracidad del contenido. En particular, Twitter es un medio que permite escribir y compartir información sin filtros. Por tanto, es casi inmediata la publicación del tweet. El usuario en su entusiasmo por escribir en Twitter de manera incluso y reflexiva se expresa rápidamente, con descuidos frecuentes sobre la fuente de la información que comparte, y en consecuencia, el usuario asume que la información que publica es verdadera, otorgándole al tweet una ingenua credibilidad. Este punto donde se escribe ese trabajo dedicado a la veracidad de la información de la 4T, bajo la creación de diccionarios y análisis de sentimientos, en combinación con Nightbase y árboles de decisión, se han extraído información de Twitter por un periodo de 3 meses, con el fin de contabilizar el porcentaje de tweets falsos y reales alrededor de la información de la 4T o la Cuarta Transformación en México. Por otro lado, también existen muchas fechas importantes que mencionar en cuanto al procesamiento del lenguaje natural. En 1629, René Descartes propone un lenguaje universal, con ideas equivalentes en diferentes lenguas, compartiendo una misma simbología. En 1939, los laboratorios Bell muestran el primer dispositivo sintetizador de lenguaje electrónico en la Feria Mundial de New York. Para 1954, existe el primer demo público de la traducción por ordenador de la Universidad Georgetown. 49 oraciones rusas se traducen en inglés usando un vocabulario de las 250 palabras y 6 reglas de la gramática. Para 1960, Hewlett publica su informe que discute que los sistemas completamente automáticos y exactos de la traducción son, en principio, imposibles. Para 1968, en el interior de la Universidad Georgetown, comenzó una de las primeras compañías de la MT, titulada LATSEC, por sus siglas en inglés, buscando automatizar el sistema de la traducción y las comunicaciones electrónicas. Para 1978, el proyecto de la NSC transmite las primeras palabras habladas sobre el Internet. 1983, el sistema de proceso automatizado de la lengua ALPS es el primer software de la MT para microordenador. Para 1997, el Babelfish de Alta Vista ofrece la traducción en tiempo real de Sistran en la web. Por supuesto que actualmente existen muchas empresas con procesamiento de lenguaje natural. Algunas de ellas y las más importantes son MarketMuse. Esta es una plataforma que funciona mediante la tecnología de la inteligencia artificial y que sirve para que los profesionales del marketing o de contenidos puedan desarrollar planes de creación de contenido mucho más efectivos. Esto se logra gracias a que aprenden la semántica del contenido a gran escala, para medir qué temas son más importantes y cuáles encajan mejor con el contenido del sitio. De esta forma, se consigue identificar el contenido de baja calidad y se puede mejorar fácilmente eliminando los fallos. Otra empresa es Clevo.
Esta empresa tecnológica de origen finlandés se presenta como una forma bastante avanzada de buscar sitios en los que las tiendas en línea pueden realizar un autoaprendizaje. Básicamente es una startup que ayuda a otras empresas minoristas de Internet a lograr que los visitantes del sitio finalmente compren los productos que se comercializan. Estas búsquedas ofrecen en general resultados relevantes y rápidos, que incluyen información sobre la búsqueda que realizan otros compradores. Esta aplicación solo se encarga de concretamente responde a la incógnita de ¿qué vas a cenar hoy? Para poder responder a esta pregunta, utilizan el procesamiento de datos y uniendo los diferentes alimentos para ofrecer la mejor cena posible. No podemos terminar sin mencionar a Agolo, una plataforma que se encarga de resumir y que lo hace mejor y más rápido que el ser humano. Por otro lado, el procesamiento del lenguaje natural también tiene beneficios comerciales. La búsqueda y la revisión ortográfica son tan comunes que a menudo los damos por hecho, especialmente en el trabajo, donde el procesamiento del lenguaje natural ofrece ganancias radicales de productividad. La compañía puede contar con esta herramienta de búsqueda integrada que hace que las llamadas de contabilidad y recursos de los clientes sean hasta 10 veces más cortas. Además, el procesamiento del lenguaje natural también ayuda a los reclutadores de trabajo a clasificar los currículums, como les habíamos mencionado anteriormente, atraer diversos candidatos y contratar a los trabajadores más calificados. La detección de correo no deseado utiliza procesamiento del lenguaje natural, como ya se ha dicho, para mantener el correo electrónico no deseado fuera de la bandeja de entrada. Programas como Outlook y Gmail lo usan normalmente para clasificar los mensajes. Herramientas como el análisis de sentimientos ayudan a las empresas a discernir rápidamente si los tweets sobre ellos son buenos o malos, para que puedan analizar las inquietudes de los clientes. El análisis de los sentimientos no solo procesan las palabras de las redes sociales, sino que también analiza el contexto en el que aparecen. Tradicionalmente, las corporaciones usaban el procesamiento del lenguaje natural para clasificar los comentarios como positivos o negativos. Pero Ryan Smith, vicepresidente senior, dice que las herramientas de hoy identifican emociones más precisas, como la tristeza, la ira y el miedo. Pero el procesamiento del lenguaje natural no solo se utiliza para esto. Además de en las compañías de procesar datos, el análisis de sentimientos también nos ayuda a entender a la sociedad. Periscopic ha emparejado el procesamiento del lenguaje natural con reconocimiento visual para crear el Trump Emoticoaster, un motor de datos que procesa el lenguaje y las expresiones faciales para monitorear el estado emocional de Donald Trump. Una tecnología similar también podría evitar tiroteos en las escuelas. En cuanto al text mining y el análisis de texto, el procesamiento del lenguaje natural los puede complementar, como una metodología que facilita su principal objetivo. Se trata del conjunto de técnicas que trata de descubrir esa información no explícita o de generar una nueva información a partir del análisis de grandes volúmenes de texto. Al transformar el texto en información estructurada, es más fácil descubrir la información relevante, con aplicaciones en la búsqueda de información, la clasificación de documentos o la detección de topics y entidades. Pero también sirve de base para posteriores análisis más complejos. Para concluir con nuestro tema, se debe de tener en cuenta que el procesamiento del lenguaje natural consiste en la utilización de un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, debiendo ésta entender las oraciones que les sean proporcionadas. El uso de estos lenguajes naturales facilita el desarrollo de programas que realicen tareas relacionadas con el lenguaje, o bien desarrollar modelos que ayudan a comprender los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje. Los vocabularios son una parte importante del procesamiento del lenguaje natural y debe contener información fonológica, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. Pero además, esta información debe ser estructurada de forma que permita su reutilización para diversas tareas. Así pues, concluimos que el procesamiento del lenguaje natural no solo es sumamente importante para el ámbito científico y tecnológico, sino que también es indispensable para la vida diaria, ya que lo utilizamos continuamente. Y empieza tú.
Ok, ya cállate entonces. Como el de en el campo de la inteligencia artificial. ¡Cállate! Cualquier tipo de texto. ¡Cállate! Ya te puedes reír. Gracias. Yo Y empezó a definitivamente- ladrar el perro.